Turcafé es auspiciado por Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Hola a todos, bienvenidos a Turcafé. Hoy estoy con una mujer que, además de ocupar un cargo importante dentro del gobierno, yo la defino como una mujer valiente. Así que tengo el placer de hoy conversar y de hacerle muchísimas preguntas a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto estar aquí. Hemos planeado esta conversación ya hace algunas semanas, pero qué suerte que pudimos encontrar el espacio para hacerla. Gracias por recibirme y por tu café. No, gracias, muchísimas gracias por estar acá. Te defino como valiente porque me acuerdo de aquel 2004 en Cero Tolerancia, cuando el señor Carlos Vera te dice en pantalla a nivel nacional, agradezco la valentía de estar acá, pero también debería sentirse, no me acuerdo qué palabra utilizó, porque usted está a favor del aborto. Y en ese momento tú le diste una respuesta que lo dejó caído, y dejar caído a Carlos Vera es complicado. ¿Qué fue lo que, de ese momento, qué recuerdas tú? Y la pregunta es realmente, ¿sigues a favor del aborto? Algunas cosas para responder esa pregunta. La primera es que efectivamente esa fue la primera ocasión en la que fui a una entrevista de televisión, junto con mis compañeros, que entonces empezábamos lo que luego fue el movimiento Ruptura, pero en ese momento no nos llamábamos así, se llamaba así el evento que estábamos organizando. Nosotros no teníamos ningún nombre, pero estábamos organizando un evento porque se cumplían 25 años de democracia en el Ecuador. Hoy estamos cerca de cumplir 40 y nosotros lo que decíamos en ese momento era cómo veíamos el país y la democracia y la política desde una generación que tenía la misma edad que la democracia. Y la primera vez que fuimos a un programa de televisión fue efectivamente ese domingo. Qué avesado, ¿no? Con Carlos Vera. Sí, qué avesado. Y Carlos Vera del 2004 era... Ahora los jóvenes y los políticos jóvenes, chicos que estudian ciencias políticas o que les gusta la política, a veces preguntan, ¿no? Y dice, ¿y quién te hizo el entrenamiento para ir a medios? ¿Y cómo hacías? Y claro, nosotros éramos en realidad, no sé si entre valientes, audaces, pero teníamos muchas ganas de cambiar las cosas. Yo creo que eso sí. ¿Sigues teniendo las mismas ganas? Sí, sigo teniendo las mismas ganas, pero creo que son más difíciles de lo que creía hace 15 años. Pero esa fue la primera vez que fuimos a un programa de televisión. Y te atacó de una, fue una pregunta durísima. Así es. Y también era algo importante porque nosotros empezábamos a hablar de estos temas. Empezábamos a hablar, por supuesto que las mujeres llevan mucho tiempo defendiendo sus derechos, el movimiento de mujeres, pero había como un divorcio entre lo que se decía en los movimientos ciudadanos y su correspondencia en la política. Y en la política, los políticos no hablaban de anticoncepción de emergencia, derechos sexuales y reproductivos. Yo recuerdo en la Asamblea Constituyente, es decir, 4 años después de ese programa, en la Asamblea Constituyente, un legislador que decía, dejen de decir esas palabras porque estamos en el pleno de la Asamblea. Y nosotros preguntábamos, ¿cuáles palabras? Como si fuera una mala palabra, ¿no? Derechos sexuales, ¿qué necesidad hay que digan eso en el pleno, ¿no? Como algo de lo que no se tenía que hablar. Entonces, en el 2004, hablar de la diversidad sexual, hacer un manifiesto por la igualdad en el Día del Orgullo Gay, hablar del derecho que tienen las mujeres a no ser encarceladas por tomar decisiones, porque eso debe haber sido, no recuerdo exactamente cuál fue la respuesta. Tú le dijiste, pero creo yo que no estoy a favor del del aborto, estoy a favor de que las mujeres tengan el derecho de elegir. Exactamente. Entonces, eso, por ejemplo, hace 15 años no se discutía desde el punto de vista de los políticos. Lo discutían los ciudadanos, pero los políticos pensaban que sobre estos temas es mejor no debatir. En ese momento, y hoy sigo pensando lo mismo, sigo pensando que las mujeres no deben ser encarceladas por tomar decisiones que creo que personalmente ya son lo suficientemente difíciles. No creo que nadie se plantea estar a favor de, sino en contra de que encarcelen mujeres por tomar estas decisiones. Y lo que se discute, lo que se discutía también en mi época en la Asamblea Nacional, es en el caso específico de violación. Y que seguimos discutiendo hasta el día de hoy. Lo seguimos discutiendo hasta el día de hoy. En esa época no existían estas redes sociales tan mordaces de alguna u otra manera. Y ahora se discute, pero se distorsionan tanto los temas. También fuiste una de las primeras mujeres que habló del feminismo como en ese momento, no digamos, a la opinión pública de manera...
hoy, que ya digamos que lo conversamos mucho más, de que tal vez ya somos muchas más las que nos atrevemos a decir, o hemos descubierto que cada una vive el feminismo a su manera. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es tu visión? Porque es un concepto que hoy se está desvirtuando mucho, lamentablemente, y creo que hay muy poca información sobre el verdadero significado del feminismo, que más allá de que lo podamos repetir miles de veces, que una persona en el cargo que tú tienes lo diga, me parece válido, muy válido. Y la importancia de los hombres también en este movimiento. Me gustaría que me respondas esa pregunta luego del corte comercial. Claro. Micos, el exterminador de hongos. Encuéntralo en talco, crema y spray. Oye, ¿cuánto van? ¿Cuánto van? Van $10. Pero mira, penal. Esto seguro termina en $20. 20. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorras festejando cada gol de tu equipo, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la ministra María Paula Romo. María Paula, el feminismo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo estamos, desde tu rincón, desde tu cuadrado, cómo lo estamos enfrentando? ¿Y cómo ves al Ecuador en ese tema? Sí, me preguntabas qué pienso yo y cómo me defino yo. Yo me defino como una mujer feminista, sí, y creo que el feminismo es la reivindicación, la búsqueda de la igualdad. Esta es para mí, me preguntas, ¿qué busca el feminismo? Igualdad. El feminismo busca que no hayan diferencias que están basadas en tareas asignadas o en características asignadas a los hombres y a las mujeres. Hace algunos meses, cuando apenas me hice cargo del Ministerio del Interior, en una entrevista precisamente Carlos Vera me decía ¿para qué sirve o para qué está ahí una persona que tenga esta mirada en este tipo de trabajo? Y yo la verdad es que creo que es muy importante. En el Ecuador, para caracterizar la violencia, permíteme hacer un antecedente. En el Ecuador el año pasado, en el 2018, cerramos el año, desde el punto de vista de la seguridad me refiero, con más muertos como resultado de violencia interpersonal que como resultado de violencia criminal. Uno de los indicadores inequívocos en materia de violencia es muertes violentas, son homicidios. Y este indicador también se clasifica en dónde se comete, en un espacio público o en un espacio privado. ¿Sucede dentro de una casa o sucede en la calle? ¿En el ámbito de qué relación? Si es que se trata de violencia criminal, es en el marco de una organización delictiva o de una actividad delictiva, pero si se trata de violencia interpersonal, sucede en el marco de relaciones humanas, de amigos que van al fútbol, de vecinos que tienen una riña, de pareja, de padres hacia hijos, de exparejas, de hijos de la expareja. Bueno, esta violencia se llama interpersonal. El año pasado, el 2018, al final del año, tuvimos el 52% de los asesinatos como resultado de violencia interpersonal. Este feriado, el feriado de Carnaval, tuvimos el feriado más con menos violencia, con menos muertes violentas de los últimos 10 años. Entonces, ¿para qué sirve tener una mirada sobre la igualdad, sobre los derechos, sobre la violencia en las relaciones? Creo que para entender este fenómeno y la manera en la que se tiene que abordar desde puntos de vista más complejos. Para hablar de ese mismo feriado, uno de los asesinados fue un niño de 8 años. La expareja de su mamá los esperó cuando regresaban a la casa y los atacó con un machete. A la mamá, que era su expareja, a su hija mayor, una niña de 11 años me parece, y a su niño de 8 años. Quien resultó muerto de ese ataque fue el niño de 8 años. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en el Ecuador en este tema? ¿O qué es lo que estamos haciendo bien? A todo el mundo nos conmocionó el asesinato de Diana en Ibarra, obviamente. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Qué el ministerio, usted como ministra encargada de ese tema en particular, qué es lo que está pasando hoy?
Varias cosas. Primero, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, tenemos un sistema de alertas tempranas para registrar a mujeres que en este caso, en este tipo de casos, sienten que su vida está en particular riesgo, ¿no? Entonces, esto es un programa importante. Aquí en Guayaquil, incluso antes de estos programas, desde la Policía Nacional, ya tenemos también un sistema de atención, de alerta temprana para mujeres víctimas de violencia en prevención de femicidios. Esto implica que se registran, tenemos una alerta especial, cada policía que tiene dividido un territorio, ¿no? Cada policía, cada grupo de policías tiene un territorio, unas manzanas que le corresponde como responsabilidad a uno de los ejes de la policía. Entonces, quienes están en ese territorio saben en ese barrio, si es que por supuesto existen denuncias, saben en ese barrio quién tiene una medida cautelar, la visitan de manera más continua. Tenemos un programa de botones de pánico instalados en los teléfonos de quienes así lo quieran. Es un servicio que da la policía. Pero es muy importante también decir esto, por el tipo de violencia, porque es una violencia que se produce dentro de la casa, porque el agresor es una persona conocida, que vive ahí, que duerme con la víctima. Entonces es muy difícil que la respuesta policial sea la última o la única cosa que se puede hacer. Desde el punto de vista del Estado, hay mucho también que se está haciendo en educación, en inclusión social, en salud, porque esto no es solamente policial. Y se está capacitando también a la policía, porque muchas, con las personas que he estado conversando, es que hay desinformación. A veces llega la víctima, pone la denuncia y a veces hay respuestas como, por ejemplo, ¿qué habrá hecho usted? Así es. ¿No? ¿Qué fue lo que le hizo? Por algo habrá reaccionado así. Entonces hay una especie ¿cómo digo? No hay sororidad por una parte y tampoco hay empatía por otra. Yo voy a ensayar un término para lo que hay en la sociedad. Hay complicidad con los agresores, porque somos parte de esta misma manera de pensar. Lamentablemente es así. Y muchas veces las preguntas de un fiscal, las preguntas de un juez, los comentarios de un juez, la forma en la que la prensa enfoca los casos, los titulares, los comentarios que se hacen en la mesa del domingo. ¿Qué le pasó? Pero ¿y cómo estaba vestida? ¿Y en dónde estaba? ¿Y qué hacía a esa hora fuera de su casa? Porque al final somos parte de un sistema que justifica este tipo de agresiones. Es de eso de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un delito en particular que todos repudiamos. Estamos hablando de una forma de pensar que les asigna a las mujeres un comportamiento, un lugar, unos horarios, una manera de ser, y que cuando no se ajustan a eso justifica lo que les sucede. Entonces, por supuesto hay capacitación en la policía y por supuesto que falta mucho más. Y también yo misma he sido parte, daba una clase. Ahora no doy clases ni hago nada más que no sea dedicarme al ministerio, pero daba una clase sobre los temas del feminismo en el derecho penal. Las sentencias que uno llega a ver, los casos, las preguntas, los interrogatorios. Se demora demasiado el tema. Así es. Conversábamos antes de iniciar la entrevista. Voy a citar un caso personal. Yo soy muy involucrada en el tema de una niña que fue abusada, violada en Manabí, producto de eso está embarazada, tiene 11 años. Hasta el momento no hay orden de captura, hasta el momento no existe nada. Y yo me pregunto, ¿por qué? Entonces recurro a la persona que creo que me va a solucionar todos los problemas o que tiene toda la capacidad para poder decirme, no pasa esto, esto y esto. Pero no es solamente esta niña, hay muchísimos casos. Y yo sé que no compete directamente al Ministerio del Interior, que es la judicatura, jueces, fiscales, etcétera. Pero ¿por qué? O sea, yo quiero saber por qué. Sí, esto es muy importante porque para poder luchar contra la impunidad, para sancionar los delitos, hay una larga cadena de responsabilidades. Hay, por ejemplo, la responsabilidad de poner la denuncia y que las denuncias sean oportunas. ¿Por qué? Porque de lo contrario es muy difícil obtener pruebas. Entonces, hay la responsabilidad de denunciar, de acceder al sistema de justicia. Luego está la responsabilidad de la policía, evidentemente, que hace la investigación, pero esa investigación no la hace la policía por sí y ante sí. La guía un fiscal. Entonces, es un fiscal el que tiene que ordenar que se lleven adelante ciertas pruebas. Y luego, por ejemplo, una boleta de captura. Cuando ya hay elementos suficientes, la policía puede presentarle al fiscal, pero el fiscal no decide la captura. El fiscal tiene primero que resolver, pedirle a un juez, y un juez tiene que dictar una boleta de captura. Y cuando el juez dicta la boleta de captura, la responsabilidad vuelve a la policía y la policía sale a buscar a la persona que está procesada.
tenemos un programa especial que hemos llevado adelante en estos meses solamente para ejecutar boletas de captura que ya estaban expedidas de personas que no habían sido detenidas por delitos sexuales. Y tenemos un programa especial durante, si no me equivoco, el último mes del año pasado. La concentración de una parte de la Policía Judicial fue ejecutar boletas de captura para delitos sexuales. Hay una lista de boletas de captura, vamos a buscar a las personas que tienen esa boleta. Entonces, el trámite, la gestión, las instancias involucradas son muchas. Lamentablemente también creo yo que tenemos un sistema de justicia sobrecargado, ¿no? Eso, ¿cuál es el porcentaje de sentencias que existen sobre ese tipo de denuncias? Muy poquitos. En relación con las denuncias, el último dato, me ofrezco a buscarlo y para que lo discutamos en redes cuando tenga el dato exacto, pero el porcentaje de sentencias en casos de violación es de menos del 10% del total de las sentencias. Y de los delitos de violencia contra las mujeres, que los tengo más en mente, estaba haciendo un estudio sobre este tema, del porcentaje de sentencias sobre delitos contra las mujeres, por ejemplo, en el caso de violencia psicológica, no pasa del 3%, o sea, de cada 100 casos, 3 reciben sentencia condenatoria. Y en el caso de la contravención de violencia de género que está en el Código Penal, el porcentaje de sentencias condenatorias es 15 de cada 100 denuncias que se presentan. Si en un año se presentan, y no me estoy inventando las cifras, si en un año se presentan 50,000 denuncias de violencia psicológica, calculemos la manera en la que está sobrecargado el sistema. Yo me pregunto, si está sobrecargado el sistema, y acá tenemos que también ponernos claros, fríos de alguna u otra forma, la forma, el proceso de denuncia de violencia psicológica a violencia sexual, a maltrato, a lo que sea, ¿es igual? ¿Todos llegan al mismo lugar? Porque un femicidio o una violación o la violación de una niña, digamos que es más grave. Discúlpame, es más grave. O sea, exacto, y hay que decirlo, no es más grave. Todas son formas de violencia. No quiero decir que es importante el maltrato psicológico y sí, todo lo que ustedes quieran, pero no es igual que una violación a una niña, ¿ok? O sea, no es igual. Ya. Así Entonces, es, así es. ¿por qué? Y no todos los delitos son iguales. Por eso es que hay unos delitos que tienen sentencias de 20 años y hay otros que tienen sentencias de 5. Entonces, hay cosas que no deben ser aceptadas, que son prohibidas, que deben ser sancionadas, pero hay diferentes grados de gravedad. Cuando el mismo trámite hay que hacerlo para violencia psicológica que para un femicidio, yo personalmente creo que podríamos estar distrayendo los recursos materiales y humanos de la Administración de Justicia en casos que podrían tramitarse de otra manera. Cuando esto se discutió para reformar el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, fue motivo de un debate ya muy fuerte. Porque para eso estaban las comisarías de la mujer. Exacto. Las comisarías de la mujer desaparecieron, se pasó todo al Código Penal. En ese momento se presentó como una conquista. Yo, en lo personal, en ese momento también discutí que no era necesariamente una conquista porque lo que buscamos no es más personas presas, es menos violencia. Para mí es claramente eso, ¿no? No necesitamos que medio país se vaya preso, lo que necesitamos es que el comportamiento violento en las familias, en las parejas, disminuya, que desaparezca. Entonces hay que buscar los mecanismos. Yo creo que llevarlo todo al sistema de justicia penal ha colapsado el sistema. Es muy difícil que les pidamos más resultados sin negar los problemas específicos que existen y la responsabilidad particular que tienen fiscales y jueces en ciertos casos que son imposibles de explicar, y de justificar, porque si van presos salen, entonces no dictan la orden de prisión, tienen pruebas contra 100 personas. O sea, hay casos en donde esto de ninguna manera es una justificación, pero mirado en términos generales, si un fiscal tiene 500 u 800 procesos, es muy difícil que le pidamos que la justicia funcione como tiene que funcionar. Hay que revisar el Código Penal, hay que revisar los temas de la Administración de Justicia, hay que revisar los procedimientos y creo que al haber transcurrido ya 4 o 5 años de aplicación del Código Penal, tenemos elementos que van más allá de nuestra opinión. Ya tenemos los elementos para decir tantas denuncias, tantas sentencias, este es el tiempo promedio que se tardan. Enfrentemos el problema, hay un problema en la manera en la que se están tramitando los casos y veamos qué es lo que deberíamos hacer, porque de lo contrario no vamos a tener ni fiscales suficientes, ni jueces suficientes, ni policías suficientes para un fenómeno que es tan delicado y lamentablemente tan común.
Yo creo que tenemos muchísimas cosas por hacer, podemos seguir hablando de este tema horas, pero una de las cosas que no podemos dejar de hacer es callar y ser cómplices. Eso no podemos. Eso es vámonos a un corte comercial y venimos con la última parte de la entrevista. ¡Ya mi tío! Llegó el pelado Brian con el nuevo Hellbone, harto ñengo flow. Ponte gel, ponte gel, ponte Hellbone. Engrúpelas a todas con flow fijación. Pintero muy extremo y duradero como yo. Ponte pilas bro, con tu presentación. Nuevo Hellbone para mi gente. Estamos con la última parte de la entrevista. María Paula, no me puedo despedir sin hacerte la pregunta que me imagino que la mayoría de gente está esperando sobre el tema de la grabada cuando el espionaje, digamos, que como han calificado el tema de la Asamblea Nacional. Se habla mucho de independencia de poderes, pero ¿cómo poder explicar que hay una independencia de poderes si la presidenta del Legislativo llama a la persona más importante, digamos, del Ejecutivo para, en teoría, ponerse de acuerdo a no investigar al presidente? Creo que esto último es el tema de fondo. El tema de fondo es que han tratado de describir esta situación como un intento de ocultar una investigación. Lo primero que tengo que decir es que de ninguna manera eso va a ser así, ni ha sido así. Ni el gobierno, ni la bancada del presidente, ni los ministros, ni el gabinete trabajamos para ocultar ninguna investigación en ningún caso. Al contrario, este gobierno lo que ha hecho es decir, esto es lo que está pasando en la economía, en las finanzas, en los casos que estaban ocultos, y si hay una investigación sobre cualquier persona del gobierno, aunque sea el presidente, también lo que hemos dicho es, aquí están las explicaciones. ¿Qué pasó ese día? No en la llamada por teléfono, sino en el pleno de la Asamblea. Aleaga presentó un proyecto, un cambio de la orden del día, para pedir una comisión especial para investigar al presidente. Ese no es el mecanismo que está previsto ni en la ley ni en la Constitución. Están tratando de sacarle una vuelta a la ley y a la Constitución para armar algo que saben que no tiene viabilidad. Luego lo dijeron en la Comisión de Fiscalización. Por favor, que alguien con un poco de seriedad nos diga cuándo un presidente ha sido llamado a comparecer a la Asamblea. Un presidente no es llamado a comparecer a la Asamblea, no es un ministro, no es un funcionario, no es un director de un organismo, es el presidente de la República. Entonces, eso no funciona así, este mecanismo no existe. Incluso cuando está en el documento de Aleaga, el artículo que citan es el artículo sobre la comparecencia de los ministros de Estado. Hay un mecanismo para investigar al presidente, si lo creen necesario y conveniente, tienen que usarlo, a ese mecanismo. Desde el punto de vista del Ejecutivo, hemos dicho que todas las explicaciones están abiertas, pero no nos pongan a explicar lo que no ha sucedido y una acusación que no existe. No hay ninguna acusación en contra del presidente Moreno, no hay ninguna acusación concreta sobre algo que él haya hecho. Hay una publicación que además la publicación se titula, yo creo que con mucha exactitud, El laberinto, ¿no? Porque hay como unas insinuaciones y eso llega sin salida. Y luego otra insinuación sin salida y luego pretenden llegar a conclusiones que no se conectan entre sí y que en ningún momento dicen el presidente está acusado de esto. El momento en el que nos digan al presidente le acusan por esta tasa, entonces vamos a decir muy bien, vamos a explicar, no hay una acusación, hay un intento de llevarnos a todos al mismo terreno. Yo creo que eso también hay que decirlo. Es un grupo de personas que están siendo investigadas, procesadas, acusadas por su manejo del país, por su manejo de los recursos públicos, las refinerías, Odebrecht, los grandes contratos de obra pública, todo lo que ya sabemos en el país. Y creo que lo que hay es un intento para decir, si todos somos iguales, entonces sueltan una insinuación aquí, sueltan una insinuación allá y pretenden llevarnos a todos a su terreno, y eso no es aceptable, eso no es verdad además, porque no es cierto que todas las personas actuemos de la misma manera. Mientras hay quienes hemos sido correctos y cuidadosos con los recursos públicos y estamos investigando los casos de corrupción, no podemos permitir que al presidente que ha hecho esto, en el marco de este tipo de confusiones, lo lleven a esa cancha. Pero de ahí a obstaculizar una investigación, cuenten con que el gobierno no tiene esa actitud y lo ha demostrado a lo largo de estos 2 años. No se va a obstaculizar nada, pero si tienen una investigación hay que seguir los mecanismos que dice la ley y que dice la Constitución. Es por eso que ese mismo día, en esa misma votación, en el transcurso del mismo minuto, porque además no es que hay una votación o un llamado y luego una negociación y una votación. La votación se produce en ese mismo momento. Y cuando uno mira la votación, hay personas de las más distintas tiendas políticas que votan sí, que votan no, que se abstienen. ¿Por qué? Porque la propuesta era tan confusa y el mecanismo era inadecuado
que algunas personas dicen hay que ponerlo en el orden del día para precisamente poder decir que esa no es la vía. Hay personas que dicen no hay que permitir que se ponga porque esa no es la vía. Pero al final del día lo que tiene que quedar claro es que el gobierno no va a obstaculizar ninguna investigación, pero tampoco va a permitir que a nombre de la fiscalización se hagan unas vueltas en contra de la ley para llevar procedimientos que no están previstos. María Paula, ¿qué le dirías a Rafael Correa si lo tuvieses enfrente? Hoy. Yo no creo que hay posibilidad de tenerle enfrente porque ahora pasa detrás de una cámara de la computadora. La justicia lo quiere tener enfrente, el país lo quiere tener enfrente para explicar las cosas, pero me parece que su estrategia es precisamente el no enfrentar los temas, así que no creo que haya una posibilidad de eso. Y creo que no es un asunto personal, no es decirle a él, es un asunto de mirar cómo se trató un contrato, en dónde está el dinero, qué hizo la justicia, cómo hacemos para que no vuelva a repetirse. No es personal, es institucional. Es lo que provoca eso para el país y para los ciudadanos. No es un asunto personal. Bueno, María Paula, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Te agradezco tu tiempo y Qué todo. gusto. Y gracias también por todo, por la, digamos, por la claridad para hablar de los temas. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Chao. Vive tu vida a todo ritmo sin los molestos mosquitos. Nuevo repelente Drocaras, tu armadura antimosquitos. Eficiente contra el Zika, dengue, fiebre amarilla y chikungunya. Y recuerda, desinféctalo todo con alcohol antiséptico Drocaras. Protege tu salud. Oye, ¿sí sabes que si comes eso vas a subir? Sí, obvio. Voy a subir 2. Voy a subir $2 en ahorros. Con la nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico, ahorras con cada gustito que te das, porque tú eliges cómo y cuánto ahorrar, haciendo lo que más te gusta y sin darte cuenta. Nueva app, Mi Ahorro Cuenta de Banco del Pacífico. Ahorra siendo tú. Hola a todos, ya saben que para suscribirse a Turcafé pueden pulsar aquí y para seguir viendo las entrevistas por acá. Y ya saben, hagan todos sus comentarios. Si les caigo bien, si no, si les gustó, si no les gustó, a quién quieren que entrevistemos, a quién no quieren que entrevistemos, a quién le gustaría que volvamos a entrevistar o qué tema quieren que toquemos, etcétera. Ya saben, Mina Jatún, Catrina Tala, Turcafé, adiós.